106.5. 10:35, seguimos esta interesante conversación, entrevista con Melanio Paredes, ministro de Educación, y con Mary Valerio, coordinadora técnica del ranking escolar que se publicó en el día de ayer, una evaluación de la educación en la República Dominicana. Bueno, entonces debemos aprovechar la presencia de Melanio Paredes y de Mary Valerio aquí en los estudios de Sol para poner esto en contexto. O sea, el Estado, la sociedad está haciendo un gran sacrificio con la inversión del 4% en la educación. Ahora, ¿cómo evalúa Melanio lo que está haciendo el gobierno en materia educativa? Lo de la tanda extendida, lo de la construcción de aulas, la campaña de alfabetización y la gestión del Ministerio de Educación, el que tuvo un tiempo considerable. Ahí esa es la primera pregunta. Y estancias infantiles. Lo cité anoche en mi discurso. Dije, el presidente Danilo Medina ha mostrado una voluntad política sin precedentes para apoyar la mejora en la educación dominicana. Fui testigo de la graduación de los primeros 14,000 alfabetizados, aquí que ella aprende contigo, cuando cumplió un año de gobierno, y me invitó y asistí, y me di cuenta que Danilo Medina había puesto el tema educativo como la bandera, como el elemento fundamental de su política de gobierno. Y fíjate que celebró su primer año en el Palacio de los Deportes, graduando a los egresados de Quisqueya Aprende Contigo, los primeros. Y el pasado martes, 1 de octubre, en su discurso ante aquel escenario que reunió a todos los sectores sociales, políticos, empresariales, Danilo Medina dijo: el pacto educativo comienza hoy. Ahora, mi gobierno ha dado los primeros pasos, y enumeró las medidas que ha adoptado hasta ahora. En ese propio escenario, el ministro Amarante, y lo cité anoche en mi discurso, decía, está aquí en el discurso: los resultados mediocres en la educación son inaceptables, porque en cada uno de ellos se está jugando el futuro de la República Dominicana. Está citado en mi discurso anoche, lo dije. Y dije entonces, dos personas que no provienen del sector educativo nos están planteando un desafío. Aquellos que somos gestores, que estamos dentro del sector y que tenemos la obligación, porque tenemos la visión, a Danilo tenemos la obligación de recoger el reto y el desafío y abocarnos a lo fundamental que tenemos por delante. Es cierto que hemos avanzado en esa escuela física. Es necesario mejorar esa infraestructura, porque a un niño y una niña tú no lo vas a encantar en una posilga o un estado de hacinamiento. Tienen que ser escuelas agradables. Comenzamos nuestra gestión a hacerles jardines para que vieran plantas endémicas y exóticas, y que pudiera el entorno, que es parte integral del currículum, contribuir a la formación de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, efectivamente hemos avanzado en ese terreno. El presidente Medina, consciente de que hay un problema de inequidad social en este país y que hay familias que no enviaban sus hijos a la escuela porque no tenían el alimento, el almuerzo, el desayuno, está proveyendo esos bienes. Ahora, a nosotros, a los gestores de la educación, nos corresponde avanzar en la escuela esencialmente pedagógica y humana, la que tiene que ver con los actores, con un profesorado que necesita las competencias y habilidades propias de este siglo XXI. A unos alumnos que tú tienes que encantarlos. Por ejemplo, la medida que tomó el ministro de unas pruebas, aplicar unas pruebas después de Semana Santa o después del feriado de Navidad, a mí, yo pasé trabajo. Yo me iba a la escuela de la República Dominicana y me ponía con los papás a que invitaran a los alumnos. Y hicimos iniciativa para crear conciencia y no se pudo avanzar. Esa medida, que yo entiendo con un esfuerzo, lamentablemente es tomar el rábano por las hojas, porque la enfermedad no está en la sábana. Es un problema de las familias. Hay que comprometer la familia, hay que educar para que el dominicano y la dominicana aprecien el valor del tiempo. Es un activo fundamental. Pero dejárselo a ellos. Trabajar con las familias. Yo creé los comités de curso. Hay que trabajar para comprometer. Tu niña, tú vas al colegio
mensualmente a conocer los avances que va logrando. Pero debería eso no pasa en la escuela pública, que llevan a la familia de sus muchachos, lo inscriben el primer día, se olvidan, se lo dan a los maestros y vuelven en junio a buscar la nota. Es una corresponsabilidad que debe acompañar a las familias. Y debe comenzar, José, por encantar a los muchachos con la escuela. Si la escuela es aburrida, si en la escuela no hay plasma, no hay computadora, no hay los instrumentales que hacen sentido en la vida de los niños y las niñas de hoy, es aburrida, la ven como una cárcel. Por eso la jornada extendida tiene ese problema. Si no le agregamos, como dice el pacto, la adecuación y expansión del currículum, los talleres para practicar el arte en las escuelas, pero con gente pero entonces la van a ver como una cárcel, no la van a ver como un espacio atractivo que hace sentido con su proyecto de vida y que quieren ir al otro día. Por eso se retrasan en volver. Además, yo no duro 8 horas en ningún sitio. Además de la cultura, ustedes la duran. Además de la cultura de la población dominicana que no valora el tiempo. La educación debiera ser obligatoria. La educación, como la provee el Estado como oferta, debe ser obligatoria. Es obligatoria. Si no van los niños hay una sanción para los padres. Debe haber un régimen de consecuencias. Y en el pacto se establece. En el pacto hay un tema central. Y ustedes recuerdan que nosotros nos planteamos la misión 1000 por 1000 en la gestión. Lo apoyamos plenamente. Pero está planteado en el pacto. Y al sindicato se le puso a firmar. Y se estableció claro, ADP. Si usted tiene 3 actividades ordinarias durante el año, la celebración de su aniversario el 13 de abril, las asambleas de la cooperativa o una jornada de formación, no, que se incluyan en el calendario oficial del ministerio. Si el año tiene 211 días laborables, hay 3 días que se le asignan al magisterio, porque también tú debes promover la asociatividad y la... pero 3 nada más. Sí, no 30. Y que los demás no afecten no sean el desmedro del cumplimiento de los contenidos curriculares que tienen que administrarse en las escuelas. ¿Qué hacer con esa proporción 30-70 de los resultados de las pruebas que valen para la promoción? 70 de la escuela y 30 de las pruebas. Aquí conversando con ustedes, el camarada Eury. Camarada, ya es fácil. No se acuerda de eso. Dio sobre la llave cuando dice... En el fondo, las pruebas son diagnósticas. Cuando el equipo técnico pedagógico del ministerio presenta estos resultados, y como decía medianoche, son inversamente proporcionales los resultados en la prueba específica y la promoción. Está diciendo, las pruebas no están siendo tomadas para certificar la suficiencia en estudios básicos, 8º grado, o en estudios medios, 4º de bachillerato. Ahora bien, ¿dónde está el problema? De que ese diagnóstico no se utiliza para retroalimentar las escuelas y puedan elaborar su plan de mejora identificada las deficiencias. Es lo que abogamos. O sea, son diagnósticas, pero no la toman como diagnóstica. Y la toman sí como certificación. Y aparentemente nuestros muchachos están pasando, están siendo promovidos y hay unas pruebas estandarizadas que ellos pasan. Y no es así. ¿Qué hacer entonces, Melanie? Hay primero, yo entiendo que, como decía Mary, el diseño teórico, Mary, porque hay que decir que teórico, el diseño, el marco normativo es correcto, es de los mejores en términos de pruebas nacionales e internacionales. Ahora, la práctica docente implica que hay que ir a la escuela, y fue uno de los aportes que hizo la Fundación. No nos quedamos solamente en identificar el problema. Este año, ¿qué hizo la Fundación? Aprobamos una oportunidad que se dio con fondo concursable y tomamos 4 centros educativos de los de peor rendimiento. Y trajimos a un experto en Chile que tiene un ejemplo de buenas prácticas en el norte de Chile sobre desempeño docente y monitoreo de los aprendizajes. Tomamos 2 liceos de media en Santiago y 2 escuelas básicas en la capital, porque el ranking incluye unas 6.000 centros educativos en lo que está incluido media y básica. Y con el equipo de facilitadores y el equipo pedagógico de FUNPEN hicimos una mirada sistemática a la forma en que los maestros y maestras planifican. Mary puede hablarle de eso porque coordinó y dirigió ese proceso, a la forma en que se maneja el currículum, en la forma en que se organiza la evaluación, porque hay una evaluación sistemática que se hace en las escuelas. ¿Y qué es lo que aporta esa mirada nuestra? Como otros estudios de la OSD del 2008, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del IDEICI, que no hay correspondencia entre el currículum prescrito, el currículum constructivista, moderno y sociocultural que nos dimos en el año 95 y lo que los maestros y maestras hacen como práctica en sus escuelas. Una pregunta. Y siguen con las prácticas tradicionales,
siguen con la memorieta porque las universidades no lo han preparado para aplicar ese currículum. Si las pruebas entonces son diseñadas en base al currículum teórico y no el ejecutado, ahí hay un desfase que penaliza. Estoy levantando la mano. Hay que resolver y alinear, antes de desechar las pruebas, hay que alinear el proceso. Cuando logremos esa alineación entre concepción y práctica docente, currículum y proceso de evaluación, estaremos ya encaminados a la solución del problema educativo en República Dominicana. Una pregunta compuesta. Pero breve. Pero compuesta. Compuesta. Tú eres parte del sistema, tú no quieres que yo enfrente al sistema. Yo creo que hay que modificarlo, no enfrentarlo como tú lo enfrentas. Esta mañana yo decía que la Iglesia Católica es la rectora filosófica del sistema educativo. No ponga a pelear Melano con la Iglesia Católica. Yo no sé, él me va a responder. Yo decía que la Iglesia Católica tiene mucha influencia en ese consejo. Pero resulta que ahora viene Semana Santa y desde el viernes ya los muchachos no tienen clase. Van a perder 6 días y ahí está Marante haciendo magia para que puedan volver el lunes después de semana. Pero si no se cogen 2 días más y que resacado. Pero resulta que la gente no vota por iglesia, sino por un partido político. Entonces la pregunta compuesta es la siguiente. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que sentarnos con la iglesia a negociar un nuevo pacto educativo que la iglesia permita que ese pacto educativo? El ministro Melanio Paredes se reunió con la Asamblea Episcopado y le decía, no es posible que nos tomemos la Semana Santa, nos tomemos el Viernes de Dolores y el lunes de Pascua. Y ellos entendieron. El lunes de Pascua también se toman. En los centros de educación católicos se toman el lunes de Pascua. Eso es una barbaridad. Y es una recurrencia en la infravaloración del tiempo como un activo fundamental para el trabajo. Con los cuartos que estamos invirtiendo en eso. Y la visión política, porque nosotros no votamos por iglesia, nosotros votamos por el PLD. Es que el PLD, tú sabes que tiene, el PLD no participó en la discusión del pacto. El PLD no ha discutido, no ha fijado posición sobre Loma Miranda, ni sobre Barri, ni sobre Bahía de las Águilas. El PLD no ha fijado posición sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. El PLD ahora se debate y tú lo ves en los dos sectores sobre la modificación del Código Procesal Penal. Por eso hemos reivindicado retomar al PLD que tú conoces, que unificaba criterios, fijaba posiciones, y esa es la posición que se defendía en todas las instancias, en la oposición y en las instancias de poder. Bueno, está caliente esto. Gracias a Melanio Paredes, ministro de Educación, a Mary Valerio, coordinadora técnica del ranking escolar, por esta interesante intervención. Y bueno, esperamos que esto sirva de reflexión, porque el pacto educativo tiene muchas cosas interesantes. Incluso muchas de esas inquietudes están planteadas y ojalá que se lleven a la práctica. Voy a invitar a Melanio a mi programa de televisión para seguir ampliando esto aquí. Vamos a hablar con nuestros oyentes. 334-5100, 809-200.